anatómicas o lo que llevan a un posible paciente a enfrentarse a un médico, pues pienso que realmente es deprimente. ¿Por qué? Porque ese contacto a través de la tecnología pues es muy poco personal, obviamente. Y aparte, el protocolo médico no se lleva totalmente a su cumbre, es decir, toda la parte de auscultación médica, toda la parte de toma de vitales, toda la parte, una serie de componentes que llevan a ese encuentro médico, pues se ven reducidos a cero. Y realmente se expresa una sintomatología, pero pues hasta qué punto es revalidado o es validado por el especialista o por el médico, ¿no? Entonces, y adicionalmente, cuando encuentras tu reporte del seguro, de lo que cargó el médico por esos 25 minutos, o 30 minutos, o 40 minutos, pues es igual que si tuvieras un encuentro persona a persona. Entonces, la regulación creo que no está hecha, y no sé hasta qué punto la efectividad y nuevamente la calidad realmente está siendo igual que cuando hay un encuentro persona a persona. Sí, no, lo que hemos vivido ha sido ha estado muy lejos de ser el mundo ideal, ¿no? Realmente, no solamente la experiencia, no solamente la calidad del diagnóstico, etcétera. Pero lo que sí es que hasta ahora sí había sido casi que un tabú, casi que había sido algo que ni siquiera se discutía. Eh, lo que esto ha abierto, lo que esta crisis ha abierto es la posibilidad de que se tenga esa discusión para diferentes áreas. Por ejemplo, psicólogos. Los psicólogos podrían perfectamente emigrar más fácilmente porque no hay la necesidad de un contacto físico, la necesidad de ocultación, etc. Habrá partes del servicio médico que posiblemente cambie. Los costos tienen que definitivamente reflejar, los cargos tienen que reflejar los costos. Y definitivamente un médico que esté haciendo esto remoto debería estar cobrando menos por una consulta remota que por una consulta en persona. Yo estoy de acuerdo, pero el tema es que esta crisis creó las condiciones para decir, bueno, ¿cómo hacemos que funcione? ¿Y para qué casos que hacemos que funcione? Que eso era una discusión que hace 6 meses no existía. Mi opinión solamente. Ok, bueno, gracias. No sé si hay otra pregunta de Miquel. Hay varias cosas, varias preguntas de Miquel que las podemos resumir en cuanto al costo de implementación 5G versus LTE y la capacidad de cobertura, Ignacio, y otra que es una interesante, que es cómo el conflicto de Huawei impacta en el desarrollo de 5G, me imagino sobre todo en Norteamérica, ¿no? Los chinos en ese sector, ¿no? Sí. No sé qué nos puede Bueno, vamos a atacar la de Huawei primero. Obviamente, Huawei tiene una excelente tecnología. Realmente no hay que subestimar realmente la capacidad de Huawei como proveedor, sobre todo porque además de eso, tienen menos bagaje histórico de tener que traer consigo actualizaciones a infraestructura anterior o vieja, ¿no? Entonces eso los posicionó a ellos muy bien para 4G, los posicionó muy bien para ellos para 5G, y ellos realmente tienen muchas patentes de 5G, tienen mucho desarrollo de 5G. No voy a entrar en el tema de si es cierto o no es cierto que ellos están haciendo cosas en el software. Yo realmente no estoy calificado para hablar sobre eso. De eso prefiero que lo hable la CIA o el FBI, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que había una carrera importante de patentes en 5G donde los chinos se estaban posicionando muy bien, ¿ok? Y Estados Unidos quería ser el centro de la revolución de 5G. Si recuerdan, realmente no existe ya ningún proveedor de infraestructura de Estados Unidos en las comunicaciones móviles. O sea, Nokia, Ericsson son empresas europeas. Los chinos están bien posicionados y realmente no hay más detrás de ellos, no hay nadie más. Entonces, obviamente,
existe esa duda y esa competencia real hoy en día. No sé si Jorge quería comentar algo sobre eso y después atacamos el otro tema de Miquel. Jorge, el mute. Sí, ¿qué pregunta sobre qué pregunta sería? Sobre Huawei, el impacto de Huawei, el impacto sobre el desarrollo de 5G y lo que ha pasado con Huawei en Estados Unidos. Bueno, a ver, tampoco no soy especialista en temas de 5G. Lo que sí puedo decir, precisamente, el tema de Huawei en relación con el Digital Contact Tracing. Y es porque es posible que a partir de los modelos vendidos de un cierto momento, el API de Google y Apple no sea, o sea, no se pueda ejecutar en los teléfonos Huawei, no se pueda descargar en los teléfonos de Huawei. Lo cual, dijésemos, pues es un tema que haría que esos teléfonos no pudieran, dijésemos, ejecutar ese tipo de aplicaciones, por ejemplo. Okay. Sí. Y el otro tema era el tema de costos de 5G. Bueno, obviamente, como cualquier tecnología, al principio los costos son mayores. A medida que hay volúmenes, tanto de dispositivos como de infraestructura, los costos tienden a bajar siempre. Quizás lo más importante en este momento es que la transición de 4G a 5G, como las dos tecnologías de acceso son bastante similares, son primas prácticamente. De hecho, existe en el estándar existe una forma de migrar parcialmente. Para hacerlo de alguna forma, vas migrando dentro de la misma banda de frecuencia, puedes ir migrando de 4G a 5G de manera dinámica, dependiendo del volumen de dispositivos que hay en cualquier momento en la tecnología. Entonces, lo que va haciendo la radio base o el cell site va cambiando sus portadoras a 5G, mientras deja otras subportadoras en 4G y lo va haciendo de manera dinámica con el tráfico. Entonces, eso no ha existido en ninguna de las otras tecnologías. Siempre antes había que agarrar y decir, bueno, voy a utilizar este espectro para 4G y este espectro para 3G. Y bueno, tengo que ir migrando espectro de uno a otro. Eso, afortunadamente, en 5G no va a existir. Va a ser mucho más dinámico, mucho más ágil. Bueno, gracias Ignacio y Jorge. Hay una pregunta, Ignacio y Jorge también, por favor. Que es el tema de la privacidad, del 5G, e incluso también la uno con otra pregunta del famoso tema de radiación, ¿no? Sí. Incluso a las redes 5G los críticos le asocian los males del mundo, ¿no? Incluyendo hasta el mismo coronavirus. Entonces, el tema de radiación, que es un tema concreto, como el impacto en la radiación, el impacto en tener más dispositivos, ¿no? Y el tema de privacidad, ¿no? Si nos pueden ampliar, Jorge o Ignacio, esos dos puntos, ¿no? Sí, bueno, en el tema de radiación, sí, obviamente estamos cada vez rodeándonos cada vez más de más radiofrecuencia. Lo que sí es que cada vez la potencia que se necesita es cada vez menor. Si consideramos que le tenemos confianza a un horno de microondas y metemos nuestra comida que nos vamos a comer después en un horno de microondas que tiene 1500 vatios versus un teléfono que no transmite a más que se transmite en el orden de milivatios. Hay un tema ahí, obviamente la radiación, los efectos de la radiación son muy difíciles de predecir y de medir. Y se necesita mucho tiempo para poderlos medir. No sé si hay realmente estudios conclusivos de que esas frecuencias milimétricas, esas ondas milimétricas en esa frecuencia, cuáles son los efectos sobre el ADN o sobre las células. No sé si no he visto más que esbozos de estudios, pero esos estudios, igual que como las vacunas, requieren mucho tiempo, requieren muchos trials, requieren mucha investigación que yo no creo que se haya dado todavía. Lo que sí es que cada vez más estas tecnologías usan menos potencia
la radiación por cada uno de los dispositivos cada vez es menor. Pero también existe el efecto agregativo de todas las frecuencias que tienes alrededor de todos los dispositivos, de todas las cosas que tienes ya como un agregado. Difícil, es un tema muy difícil muy complicado. Ahora, ¿por qué se antojaron de utilizar a 5G como el culpable de todas las cosas? Realmente no sé, yo creo que hay otros temas que están detrás de eso que no tienen nada que ver con tecnología, ¿no? Y el tema de seguridad es un tema, es un dolor de cabeza para no solamente el 5G, sino para todo lo que tiene que ver con IP, con tecnología. Como lo estábamos viendo, Jorge, nada más que el tema de de sentirte seguro de que tu información está siendo compartida, tu localización está siendo compartida, es un problema de seguridad, es un problema no solamente te expone, tú no quieres que haya un ente monitoreando lo que tú haces, y además de eso no tienes la seguridad de que esté en un sitio suficientemente seguro como para que unos hackers no puedan entrar. Entonces, el tema de seguridad es un tema que está en todo lo que tiene que ver con tecnología. Por la comodidad y por el confort, estamos teniendo que hacer compromisos entre seguridad y confort. Y eso va a seguir siendo así. No sé, Jorge, si quieres agregar algo. Sí, a ver, yo no vengo del mundo de la privacidad y con estos protocolos que hemos tenido que hacer bastante cosas relacionadas con privacidad, la verdad es que te llevas una sorpresa enorme entre lo diferente que es la percepción que tienes sobre el problema de privacidad cuando conoces cómo funciona la tecnología y el problema y la percepción que tiene el resto de la gente. O sea, yo he visto mucha gente que utiliza aplicaciones en donde se comparte todo lo que hacen, etcétera, diciendo, es que yo no quiero usar esta aplicación porque el gobierno me va a espiar mis datos. Y dices, pero a ver, cuando el gobierno te hace la prueba del COVID, tiene todos tus datos. Cuando entras en un hospital, das todos tus datos. O sea, se crea una especie de percepción sobre la privacidad que es muy irracional. O sea, yo me he sorprendido de lo irracional que es la percepción de los problemas de privacidad que tiene la gente. Es una de las cosas que más me ha sorprendido de todo este tema. No sé si... Está bien. Gracias, Jorge. Bueno, hay un tema de Eduardo. No sé, Eduardo, ¿estás ahí para que tú mismo, no entiendo muy bien la pregunta, pero está asociado a la consulta médica? Sí, sí estoy. No, un poco preguntaban que fundamentaban el hecho de que cualquier atención vía teléfono o a distancia debía ser cobrada a una tasa diferente o tener costos menores. Yo puedo entender, a lo mejor en los casos donde hay el uso de algún tipo de equipo especial y no se está usando, obviamente debe haber un descuento en la consulta, pero por ejemplo, menciona el caso de un psicólogo, no hay alguna diferencia. Las observaciones que probablemente puede ver de comportamiento o de lenguaje kinestésico que no se pueden apreciar, pero hay un lenguaje corporal y visual que va a poder ver también el psicólogo sobre su paciente en la pantalla. Y su capacidad como médico o el intelecto del que requiere o del que se ha valido en el tiempo para poder hacer un diagnóstico está intacto. Entonces, ¿por qué insisten en el tema de que debe ser menos costoso? Lo pregunto acá porque lo he escuchado en otros lados con insistencia y quiero ver de este grupo cuál es la percepción. ¿Por qué disminuir los costos? ¿Tu costos de asesor, por ejemplo, Ignacio, disminuyen porque lo hagas vivencial o no? El estudio o el análisis. Bueno, hay un tema de cuando tienes que tener el psicólogo, por ejemplo, vamos a utilizar el psicólogo como un ejemplo que es el más fácil de visualizar. No necesitas ya tener un consultorio, no necesitas tener ya una oficina, pagar un local comercial para poder hacer tus consultas. Tus costos, digamos, de mantener ese espacio y esos costos operativos de eso, se van y lo puedes hacer desde tu casa.
que es el Pero los caso. costos de tu casa no se ven aumentados también. Marginalmente. Crear un espacio, tener una red más sofisticada, algún servicio, a lo mejor un 5G. Ese Claro, tipo de cosas también entran en el juego. claro, estamos de acuerdo. O sea, quizás no es que es la mitad del costo, obviamente, porque en ese caso, en estos casos, estás pagando por el know-how, estás pagando por los conocimientos de esa persona, principalmente. Pero en algún momento tiene que haber algunos beneficios que deben pasarse también a los costos. Sin duda. Yo quería, y disculpe que los interrumpa, yo quería quizás, no sé si tenemos con nosotros ahorita a Morero Horta. Niurka, no sé si está contigo ahí. Me gustaría un poco la opinión de Morer en ese tema de telemedicina, que es un experto en ese tema en toda Latinoamérica, ¿no? Pero no sé, Niurka, si está ahí disponible Morer, ¿no? No lo tenemos. Lo cierto es, miren, lo cierto es algo bien importante, es que la gente, estamos viendo que puede haber una fuerte reducción de costos de las empresas trabajando parcialmente la nómina o los números de empleados desde sus casas. Lo estamos viendo cuando aquí, por ejemplo, particularmente en Houston, estamos viendo empresas que jamás se pensaban que iban a trabajar desde las casas, los empleados, sobre todo en el área petrolera, que es un área, vamos a decir, tradicional. Y resulta que estamos viendo empresas que donde están entregando locales, oficinas, más de 2/3 de los locales, oficinas en el corredor energético aquí en Houston, y están poniendo a su gente a trabajar desde la casa. Eso no lo hacen solamente por la facilidad, sino también porque ven una oportunidad de reducción de costos en una industria que está muy afectada en estos momentos. Ignacio también decía, y lo vemos también en muchos sectores, aunque parezca increíble, ¿no? En el sector médico. Dice, bueno, en estos momentos de gran relevancia en temas médicos, resulta que los médicos están muy afectados porque no tienen consultas en sus pacientes, o las clínicas están muy orientadas en el tema del COVID, pero entonces los otros ingresos se les ha bajado muy grande, sustancialmente los ingresos. Entonces, el impacto de Ignacio te iba a preguntar algo muy específico, ¿no? El impacto, y lo decía Gilberto Lobatón. Gilberto nos preguntaba cuántas ciudades hayan en Estados Unidos, me imagino, Gilberto, cuántas ciudades están implementando o tienen implementado el 5G. Yo me imagino que lo que me decía un gran amigo de Spring en estos días es que los costos de implementación son grandes, ¿no? ¿Tú nos puedes ampliar un poquito ese tema, Ignacio, de los costos de implementación? Bueno, perdón, y también en el exterior, en Europa, en Asia, si sabes de otros mercados que ya estén utilizando 5G. Sí, bueno, Japón y Corea se estaban preparando por el tema de las Olimpiadas. De hecho, Japón estaba bastante avanzado en 5G. Europa tiene ya despliegues en 5G. Estados Unidos tiene varias ciudades. Verizon tiene por lo menos confirmado con pruebas por lo menos 5 o 6 ciudades. AT&T también tiene un número similar. T-Mobile está muy rápidamente ha sacado. El tema es que cuando se habla de 5G y hay dispositivos, ya hay redes ya con 5G que han utilizado el espectro existente y lo han convertido a 5G. Esas son las implementaciones que existen hoy en día. Las implementaciones que están todavía como pruebas de concepto y de campo que están siendo evaluadas son las que son en el espectro de ondas milimétricas, que son realmente donde se espera que esté la alta capacidad y la alta velocidad, ¿no? Pero está por el tema de que
de que la implementación se pensó más sencilla. Están comenzando a implementar mucho más rápido. Los carriers están empezando a implementar mucho más rápido por simples software upgrades 5G en muchas de las ciudades. Y eso va a ser así. Ahora, todo el tema aquí radica en terminales. ¿Dónde están los terminales? ¿Dónde está? ¿Y cuándo los terminales emblemáticos, los terminales de Apple o los de Samsung comienzan a tener, digamos, las capacidades? Apple siempre ha estado atrás por razones de que espera un poco, siempre ha esperado un poco para lanzarse luego de manera muy, muy, muy sólida en cuanto a los nuevos protocolos. Cuando veamos entonces el dispositivo Apple en 5G, ahí es donde posiblemente veamos otra vez un disparo de la penetración de 5G. No, bueno, creo que está Niurka, creo que está Morero Horta con nosotros ya. Hola William, no, estoy conectado con la iPad de Niurka. Ok, perfecto. Morel, estábamos hablando, Morel, ya para concluir el foro, una interesante conversación sobre el tema de que será más económico la telemedicina que el contacto directo con el paciente. Es una pregunta muy general, pero que creo que tú puedes ayudarnos a aclarar el tema, ¿no? Sí, efectivamente es una pregunta muy general porque depende del tipo de telemedicina. Suponte que sean pacientes que ya tengan sus médicos de siempre y solamente sea una consulta de chequeo. Esa consulta va a costar exactamente lo mismo que una consulta presencial. De hecho, es un ahorro para el paciente. El paciente no tiene que salir de su casa, no tiene que gastar combustible, no tiene que esperar a una sala de espera y va a ser una consulta mucho más rápida. Así que de todas, así esté pagando lo mismo, le está saliendo mucho más económica la consulta. Ahora, hay consultas que si son, por ejemplo, por primera vez y dependiendo de la especialidad, donde se requiere efectivamente el toque del paciente, porque la patología sí lo exige. Por lo general son consultas mucho más económicas porque al final requieren una visita presencial con ese médico. Entonces, en conclusión, cuando son consultas de seguimiento, cuestan básicamente lo mismo que una consulta presencial. Gracias, Morel. Muy interesante. Para concluir, señores, hay muchas preguntas, yo creo que pueden surgir. Yo puedo hacer varias, Ignacio, pero no quiero tratar de cumplir con el tiempo, pero quería resaltar una de Francisco Núñez desde México. No sé si Francisco puedes hacer la pregunta tú mismo, ¿no? Que está bien interesante, pero creo que la puedes ampliar tú la pregunta. Por favor, quita el mute. Sí, bueno, buenas tardes. La pregunta, en tus últimas láminas, Ignacio, tú planteabas que uno de los efectos mayores de este avance tecnológico podía estar en la parte del empleo y en la parte de algo que tú llamaste distanciamiento social. ¿Cómo tú prevés que todo esto pueda manejarse, este impacto pueda manejarse, ¿no? Más que todo, obviamente, en función de desempleo, pues una ecuación fácil de entender que te va a traer, más que todo en los países latinoamericanos, mayor problemas, conflictos sociales, mayor violencia posiblemente. Yo vivo en México actualmente, pues estamos digamos, viviendo esa realidad. Y por la parte del distanciamiento social, mira, yo tuve ayer un cumpleaños de un familiar y ahorraste en pasajes, ahorraste en, no eres kinestésico, no besas, no abrazas. Esto realmente yo pienso que es un impacto bien negativo. ¿Cómo prevés tú que pueda seguirse avanzando tecnológicamente tratando de manejar estas variables? Bueno, mira, para empezar, yo soy un fiel creyente en el contacto físico, en las relaciones persona a persona. De hecho, mi estilo gerencial siempre ha sido de ir a las regiones, ir con los gerentes. Eso que ganas
en el contacto de uno a uno o de grupos pequeños, es irreemplazable. No hay tecnología que reemplace eso. Es lamentable porque realmente el problema es que la realidad nos está llevando a que vamos a tener que ver cómo nos las ingeniamos para hacer las cosas de manera distinta, porque nos están forzando a hacerlas así. Y eso es donde yo creo que, por eso es que yo digo que la tecnología está creando las condiciones para que eso pueda hacerse de manera... Si esto hubiera pasado hace 10 años, esta pandemia hubiera pasado hace 10 años, con esta intensidad y con esta velocidad que está pasando. Y no hubiéramos tenido ni forma de operar. Realmente el impacto económico quizás hubiese sido muchísimo mayor. Porque no hubiéramos podido ni operar, ni mandar a los chicos a clases, ni operar las empresas, ni pedir cosas a Amazon, ni pedir comida a la casa, todas estas cosas. Piensa que hace 10 años no existía Uber, no existían una cantidad de servicios que tenemos hoy en día. Entonces, lo que va a terminar pasando es que, pienso yo, los empleos, por ejemplo, Trump promete que traerse los trabajos de manufactura de vuelta a los Estados Unidos. Señores, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que los empleos se van a ir a Estados Unidos, pero hechos por robots, no hechos por personas. ¿Ok? No hay forma, yo no creo que de aquí en adelante hay forma de seguir adelante. Y eso se lo digo a mis hijos mismos, ¿no? No saber de tecnología en el futuro no es una opción. Lamentablemente los trabajos repetitivos, el cajero de un banco, el que trabajaba en un banco, el que trabaja en tareas repetitivas está expuesto a ser reemplazado y ser reemplazado por tecnología. No es porque yo quizás no estoy de acuerdo con eso, puedo no estar de acuerdo, sí estar de acuerdo, pero va a pasar. Y ese es el gran reto humanístico que tenemos. Tenemos que ver cómo reinventamos las labores para que las labores sean unas labores que añadan valor y que no sean reemplazables. En el momento que tú te sientas reemplazable por una máquina, en ese momento tienes que empezar a ver cómo reinventas lo que estás haciendo. Entonces, y además de eso, recuerda, la población sigue creciendo. Necesitamos alimentar a 3% más de personas todos los años. Seguimos creciendo como raza y seguimos ocupando los espacios y seguimos necesitando cada vez más comida. Entonces, no es fácil, no es una ecuación fácil de resolver. Lo que sí creo es que hay que muy rápidamente, como lo decía Darwin, las especies que sobreviven no son las más inteligentes ni las más feroces, son las que se adaptan más rápido al cambio. Y eso es lo que lamentablemente tenemos que aprender. Tenemos que ser cada vez más rápidos en aprender cómo cambiar, porque es lo que nos va a seguir viniendo. El cambio siempre ha sido una constante para todo el mundo, pero en este momento la aceleración del cambio es radicalmente distinta de lo que era hace 1 año, 2 años o 5 años. Entonces, ojalá pudiera responder tu pregunta. Si la tuvieran, no. Podría montar toda una práctica de consultoría al respecto. Gracias, Ignacio, muy amable.